Hermanos y amigos que están junto con nosotros en este privilegio que tenemos todos de estar en la casa de oración. Miren qué hermoso pensamiento que dice que no hay rincón donde Dios no pueda alcanzar a un pecador. No sé en dónde estuviste esta semana, dónde tus pasos llegaron, tal vez a la profundidad de un pecado o tal vez tu mente se oscureció por alguna situación. Bueno, allí Dios te alcanzó y es por eso que estás hoy aquí o estás recibiendo esta señal y como una muestra de gratitud nosotros debemos de abrir nuestro corazón a las enseñanzas de oportunidades que Dios nos da todavía. Decía por allí un pensamiento también que en tiempo de oscuridad el Señor enciende lámparas para disipar la oscuridad. Si tú en un momento de tu vida has estado en oscuridad, en tinieblas, no saber qué hacer, con mucho dolor en tu corazón, el mensaje que Dios ha expresado en su palabra a través de biografías, vidas reales en las cuales podemos nosotros inspirarnos o alertarnos a redirigir nuestros pasos. Este mensaje es muy especial para nosotros. Recobremos ánimo, hermanos, recobremos aliento porque hoy es el día del Señor. Y hoy hay un almacén de bendiciones para todo el que esté dispuesto a reclamarlas como suyas en el nombre de Jesús. Les quiero platicar acerca de un hombre llamado Josías, que fue el personaje principal de esta lección de escuela sabática durante esta semana. ¿Quién fue Josías? Yo creo que el pastor Adam Dick puso muy bien el marco porque la predicación del sábado pasado fue de Josías y nos dio bastantes datos interesantes e importantes para nuestro estudio. Pero a manera de dejarnos un esqueleto en el cual vamos a girar, vamos a descansar nuestro estudio, dice el versículo de memoria así, Segunda de Reyes 23-25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Hermanos, entonces, en medio de la oscuridad de una secuencia de reyes malos que hicieron cosas abominables, no sé si tú te admiraste de lo que llegó a ser el abuelo de Josías como Manasés o Amón, su papá, que hasta tenía sacerdotes homosexuales, ¿sí vieron? Que tenía una orden ahí en la cual, imagínense todo eso en la casa de Dios. Y sin embargo este chico de 8 añitos recibe la responsabilidad de dirigir un pueblo que estaba en tinieblas. Yo quiero que hagamos una lista, un checklist de las palabras claves que tú encuentras en la vida de Josías para decir, es que Josías fue diferente. ¿Por qué? ¿Qué hizo Josías? Ahí está en el versículo de memoria algunas palabras claves. ¿Cuál fue el secreto en la vida de Josías? Sí, ahí está. ¿Por qué fue diferente? ¿Qué hizo que lo hacía diferente? Ley. Vamos a ver si me puedo. La vida de un hombre diferente era porque era obediente a la ley. Otro. Aquí tenemos varios, pero ustedes estudiaron ampliamente su vida. ¿Qué otra cosa tenía Josías que lo hacía diferente? Conversión. Otra cosa. ¿Conversión a medias o conversión completa? Completa, total, suelta. Muy bien, hermanos. Otra. ¿Qué tenía Josías que lo hizo ser diferente? ¿Sí? O sea, recto. Sus papás y su abuelo y todos los antecesores se habían hecho lo malo, andaban en otro camino, pero él fue recto. ¿Alguno más?
que tú puedas encontrar, que digas, es que Josías fue diferente por esto. ¿Dónde? Amor a Dios. Exacto. Fíjense, a mí me llama la atención del versículo de memoria, esto, con todas sus fuerzas. A veces somos muy pasivos en la vida cristiana. Yo veo gente muy pasional para su trabajo, para los deportes, para cuidado con su familia. Ahí sí, con uñas y dientes defienden un argumento. Pero para las cosas de Dios, si quiero voy, si me da ganas, si quiero estudio, si no, si amaneció bien el día, entonces oro. Entonces puso toda su fuerza en lo más importante. Pongamos la fuerza. Y así, muy bien, ya ahí le dejamos para continuar. Estas son algunas de las características positivas que podemos llevar nosotros a cabo en nuestra vida para decir, yo también quiero ser, en medio de un mundo entenebrecido, una luz para mi familia, para mi entorno, como lo fue Josías. Fue esa bocanada de aire fresco. Dicen por ahí, un poeta, fue como un lirio en medio del pantano del pecado al cual se había sumido Judá. Hermanos, quiero platicarles acerca de este incidente. En la primavera de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados contra Japón, y Japón se encontraba, esta pequeña isla, sumamente ya destruida. Ya no había comunicaciones, carreteras, había perdido muchas personas de sus ciudadanos. Y la propuesta de rendición de los aliados fue con estas condiciones. Ríndete, Japón, y te vamos a regresar la oportunidad de tener un gobierno autónomo. Es más, no tienes dinero para reconstruir, nosotros te apoyamos económicamente para que vuelvas a resurgir, pero ríndete. A manera de presión, ahí se tomó esta fotografía. El gabinete japonés no sabía qué decir, y entonces no sabía qué decir, y puso una palabra en su idioma que es Mokasatsu. Ante la presión, el gabinete japonés solo puso Mokasatsu, que se puede traducir de dos formas. Puede traducirse abstenerse de todo comentario mientras se reunían y tenían una postura oficial. Pero también se podía traducir como esto: ignorar o hacer caso omiso. Cuando los aliados leyeron el comunicado Mokasatsu, significó, lo tradujeron como la segunda opción. O sea, ¿qué quiso decir Japón? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es que ignoraron o hicieron caso omiso de las condiciones. Y ustedes saben la triste historia. Despuésito, horas después, se tiró la bomba atómica que destruyó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque pensaron que habían ignorado este ofrecimiento. Dios, en su sano conocimiento y sabiduría y misericordia, nos lanza a la humanidad sumida, ya así como Japón. Ya no tienes vías de comunicación, ya no tienes recursos que te puedan sostener para seguir tu vida adelante, y te dice, hijo, aquí están las condiciones, ríndete ante mí. No para sumirte, porque te quiero reconstruir tu vida. Y empezamos a ver en la historia de Judá y de Israel mensajes de, hey, existo, hijo, solamente está de que te vuelvas tus ojos a mí. Dice este hermoso pasaje que leímos en los que están siguiendo Reavivamiento y Reforma, de Palabras de Vida del Gran Maestro, lo siguiente. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene, por favor? Esta vida es el único tiempo que se le ha concedido al hombre para que se le ha concedido al hombre para que se prepare para la eternidad. Sí, esta vida es el único tiempo para prepararte.
En otras palabras, no hay más. A veces pensamos que podemos postergar la decisión de rendición y decir, sí, Señor, bueno, más adelante, cuando viaje por el mundo, cuando me establezca, cuando haga tantas cosas que yo quiero hacer con mi vida. Decía un actor, no sé si lo ubiquen, un actor de telenovelas que salió su testimonio de conversión, José Ángel Llamas, no sé si alguno de por aquí lo ubique, y él decía que a él se le había enseñado que el éxito en la vida era tener un trabajo exitoso como lo tenía, era un actor, ¿cómo se le llama? Protagonista de novelas aquí en México y luego en otras partes, en otros países. Decía, a mí se me enseñó que el éxito es tener trabajo, tener una buena casa, tener el coche del año. Dice, pero lo que no se me enseñó a tener una esposa guapísima, una actriz y una familia. Dice, lo que no se me enseñó es que en la cima, cuando ya llegas arriba, no hay nada. Y él se sentía exitoso, aplaudido, pero vacío. Dice que una vez en su desesperación estaba perdiendo ya su familia, estaba perdiendo pues ya el amor de su esposa. Vio a un técnico que traía una camiseta que decía lo siguiente, solo un hombre puede hacer la diferencia. Y le llamó mucho la atención el eslogan. Y cuando el técnico se voltea, dice Jesús. Y eso fue suficiente para este actor para decir, oye, ven, yo quiero tener significado para mi vida. Ah, sí. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, es que tú lo puedes tener aparentemente todo en la vida, pero si no tienes a Dios, ¿qué tienes, hermanos? No tienes nada. Dice que el mejor regalo que a él le pudieron hacer fue un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y esa misma semana, en oración, empezó una serie de estudios bíblicos y dice, a partir de ahí, todo empezó a caer en su propio peso y en su propio lugar. ¿Qué le faltaba a este hombre que lo tenía todo? Lo más importante, que es Dios. Por eso él se sentía vacío. Hermanos, a veces pensamos que la gente exitosa no le hace falta nada, porque no tienen necesidades económicas. Sí, tienen todo aparentemente asegurado, pero volteemos a ver la vida de hombres exitosos como los reyes, que ¿qué les faltaba a un rey, por cierto? Nada. Tenían todo y en excesos. Sin embargo, les faltaba lo más importante, que era Dios en su corazón. Dios en su sabiduría quería ser el rey de cada uno de sus hijos, de su pueblo de Israel. Pero ellos hicieron una decisión nada sabia. Dijeron, no, queremos un rey. ¿Qué hizo Dios ante tal propuesta? Se los concedió. Hijo, ¿eso es lo que quieres? Pero mira cómo te va a ir, pero yo te respeto. Y había un detalle en esa decisión que no podían pasar por alto. Miren lo que dice Oseas 4:9. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. En otras palabras, lo que Dios les quiso decir a través de los mensajes es que si el rey que les tocaba era bueno, te va a ir muy bien. Pero si el rey se perdía en sus excesos, te va a ir mal. ¿Sería justo, hermanos? ¿Eso es lo que quieres? A veces nos quejamos de nuestros gobernantes, pero era una situación diferente, porque aquí aparentemente nosotros los escogemos, pero Judá, Israel, en su momento cuando se fracturó, ellos recibían el rey en la línea sucesoria familiar, o sea, no podían escoger. Había Manasés, que fue terrible, Amón, que fue terrible, y el pueblo sufrió esas consecuencias. ¿Era justo para un hijo fiel de Dios? Imagínate que tú fueras del pueblo y que te tocó un rey malo, y tú le dices, Señor, ¿pero por qué? La respuesta la tenemos ahí, porque tú escogiste eso. Tú escogiste. Por eso
el liderazgo es un cargo tan especial, pero también tan atacado por el enemigo que es Satanás, porque sabe que así, voy a ir al plano familiar, si un papá como líder de una familia es tentado, es atacado, se lleva entre todo su destrucción a la familia. Si un rey también era atacado y se volvía infiel, ¿a cuántos afectaba? A toda la vida espiritual, hermanos, que es lo más valioso que pueda tener. Y Dios señaló esas consecuencias. Y en esa secuencia de reyes, tanto del reino del norte como del sur, vemos una tendencia hacia el bien o hacia el mal. Terrible, hacia el mal. ¿Dónde ubican ahí, aunque está la letrita chiquita, dónde ubicas tú a Josías? Hasta el número 16. Y si tú ves un poquito hacia atrás, al 15, etcétera, hacia atrás, tú ves una carga genética bien fuerte hacia hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y es por eso que es tan trascendente que nosotros estudiemos en este medio en los cual nos ha tocado vivir, por qué Josías fue obediente, por qué se entregó así, cómo pudo ser recto, cómo pudo amar a Dios como lo amó y cómo pudo poner todo su empeño, todas sus fuerzas en hacer los caminos, en transitar los caminos de Dios. Pero vayamos un poquito al trasfondo de su situación, al abuelo llamado Manasés. ¿Quién fue Manasés? Veamos el texto de 2 de Crónicas 33, 12 y 13. En su angustia, Manasés oró al Señor su Dios, se humilló grandemente ante el Dios de sus padres, y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo retornó a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Vamos a ese, por favor. Pasó sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom, practicó la invocación de los espíritus, los augurios y la magia, consultó a los adivinos y a los espiritistas, y se excedió en hacer lo malo ante el Señor para provocar su enojo. Saben, hermanos, que en el cielo va a haber grandes sorpresas. Tú vas a decir, ¿cómo esta persona está aquí? O andar buscando gente que tú pensabas que iba a estar. Y ojalá que nosotros estemos, porque con la gracia de Dios ese es nuestro anhelo principal. Y decían por ahí en un comentario, la grande sorpresa que el profeta Isaías se va a encontrar es encontrar este hombre malo entre los malos. 55 años de terror vivió Judá. Pero tú puedes ver en este extracto, porque hay un capítulo completo que lo describe, tú puedes ver lo que hacía. ¿Cómo es posible que en la casa de Dios, tan sagrada como lo es, en toda la historia, el templo nos merece pues toda nuestra reverencia, porque aquí se invoca el nombre de Dios, y allí, fíjense hermanos, recurrió a instrumentos satánicos, adivinaciones, a necromancia, a brujería, por cuyo intermedio, dicen los comentaristas, los poderes del mal manifestaban su voluntad. O sea, ahí no se oía la voluntad de Dios, como aquí cuando nosotros nos hincamos con reverencia y le decimos, Dios, manifiesta tu voluntad en la vida de tu pueblo, pero también en nuestras vidas. Allí se oían las voces del mal, que qué terrible, ¿no? Y como yo les decía, hasta llegó a ser órdenes sacerdotales torcidas hasta en el punto ese de su sexualidad. No sé si recuerdas ese versículo. Puso una imagen, se atrevió a poner una imagen de la diosa de la fertilidad. Y tú sabes que esas diosas, el culto era una orgía, si lo queremos resumir, era una orgía en la casa de Jehová. Así que
llegaron las consecuencias. Y como les decía, dicen la tradición judía que este hombre sometió a una gran persecución religiosa y uno de los mensajeros de Dios era Isaías. Isaías se fue a esconder en un árbol, adentro de un árbol, del hueco de un árbol. Y le dijeron, según la tradición, le dijeron: Manasés, rey, el profeta de Jehová está en el árbol. ¿Y saben cuál fue la orden de Manasés? Corten el árbol, o sea, a cerrarlo. Por eso la carta a los hebreos se dice que muchos fieles fueron aserrados, tomando referencia a ese conocimiento. Y en el cielo, seguimos la secuencia, en el cielo Manasés se arrepintió en el último tramo de su vida. ¿Y qué haces cuando has hecho tanto mal y tú le pides a Dios de todo corazón perdón? ¿Qué hace Dios? Incluso a Manasés, tú puedes decir, ¿hasta Manasés puede alcanzar misericordia? Sí, hasta Manasés. Fíjense, el colmo de la humillación, para los que están viendo esta gráfica, es cuando a Manasés llegaron los asirios y le pusieron un gancho en la nariz. Algunos, dicen los historiadores, te ponían el gancho aquí en el carrillo, en el cachete. ¿Para qué? Para jalarte como animal. Porque era un símbolo de, miren, hasta el rey cómo lo traemos, como si fuese un cautivo, como un animal. Pero aún ahí, en medio de su punto más bajo, se arrepintió, oró y Dios lo escuchó. Hermanos, estos 55 años y esta oportunidad que se le dio a Manasés no nos deben de envalentonar y decir, pues si un hombre tan malo tuvo oportunidad, nosotros pues podemos seguir nuestros caminos. No, porque no sabemos, no podemos estimar, pero sabemos que este hombre hizo mucho daño. Su arrepentimiento no fue suficiente. ¿Cuántas personas por su influencia perdieron la vida eterna? Muchísimas. Asentó las bases de la idolatría. Entonces, podemos reconocer el poder de la herencia. ¿Saben? Quiero hablarles un poquito de los cromosomas. Se han encontrado, esto es una ciencia en pañales, no tiene mucho. Sabemos nada más los bases, la primaria de genética. Sabemos que todos tenemos 23 pares de estas estructuras donde está toda la carga genética que nos hace ser como somos, y desde la parte física como la parte interna. ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué tienen gusto los niños que aparentemente nadie les enseñó? Porque ahí está la información. ¿Por qué es el niño como es? Mira, se mueve, reacciona igual que su abuelo, igual que sus ancestros. ¿Por qué? Porque está ahí en carga genética. Y a veces no tomamos en cuenta, no percibimos que dentro de esa carga está el pecado, la tendencia al mal. Una tendencia que, si nosotros vemos los reyes de Israel y de Judá, iban de mal en peor, ¿o no? Malo, más malo, más malo, y así como que se iba potencializando. ¿Por qué? Porque se iba insertando genéticamente ese poder hacia el mal. ¿Y cómo romper? ¿Cómo se rompe un vicio? ¿Cómo se rompe una vida degradada que no honra a Dios? ¿Se puede? Sí, buenas noticias para todos, por la gracia de Dios. Porque en su palabra hay poder. Porque si Jesús pudo rescatar a hombres tan malos como lo eran sus discípulos, porque eran gente así especial, pero para el mal, ¿y cómo los llegó a transformar? ¿Por qué? Por el poder de su palabra. Ese poder de su palabra y de su gracia que nosotros ahorita estamos aquí, ¿verdad? Tal vez todos adoloridos, nos sentimos raspados por la vida,
pero queremos esa gracia que nos dice como a Manasés, hijo, levántate ya, sí te doy oportunidad, sí puedo romper las cargas genéticas, las tendencias heredadas y cultivadas, yo puedo tener ese poder. Y en ese poder, hermanos, dice Romanos 8:37 lo siguiente, ¿quién lo tiene? Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Nos ama y ese amor nos dice, hey, levántate, yo te quiero hacer de ti un hipernicá, que por eso ahí les puse la palomita que les hemos mencionado. Nike o Nike viene de la diosa griega de vencedor. Y dice el texto en el original en griego, hey, hijo, yo te quiero hacer no vencedor, te quiero hacer hiper. O sea, se traduce sobrevencer. O sea, como una victoria rotunda, que no quepa como el photo finish de los corredores, que ¿quién ganaría? Sería este, y queda ahí siempre la duda. No. Aquí Dios te promete que si nosotros nos abrazamos a su poder y a su gracia, con esas tendencias tan sucias, la podemos vencer. Te voy a hacer hipernicá o niqué. Vencer gloriosamente. No una victoria de photo finish, una victoria contundente. ¿Les gustan, hermanos, estas noticias? Sí. Porque estamos viendo la degradación a la cual nos puede llevar Satanás, pero también la restauración que se nos ofrece. Es por eso que si tú te has puesto a hacer un plan de estudio de la Biblia, decir, Señor, ahora sí, en esta semana, ahora sí, Señor, con todas mis fuerzas, con todo el amor que tú tienes para mí, yo quiero responder ese amor. Yo quiero estudiar tu palabra y empaparme de ti, de tus recursos para ser un más que vencedor. Y tú has sentido los ataques del diablo, ¿verdad? Menciona la hermana esta de los que dirigen el 3A en el latino, todas las cosas que les pasan a esa familia. Accidentes, se les quemó, el niño se accidentó. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué son tan atacados? ¿Por qué? Porque estamos en este campo de batalla. Pero siempre en medio de la tragedia, mira este texto de vencer con el poder de Dios. Dice el texto con el cual aparece este hombre que 300 años atrás Dios había escrito acerca de él. Allí a un rey del reino del norte. Hey, ¿sabes qué? Te estás portando bien mal, pero va a venir un hombre llamado Josías, 300 años atrás, hermanos, para que vean cómo Dios nos conoce. ¿Y qué dijo el texto? ¿Cómo lo describe a Josías? Dice, de 8 años era Josías cuando empezó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto en los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecho ni a la izquierda. ¿Cuántos años, como decía el pastor el sábado pasado, porque de eso se trató su sermón, cuántos años puede tener una persona para hacer decisiones para vida eterna? 8. Yo he estado en juntas de iglesia donde se cuestiona, no vamos a bautizar a ese niño. ¿Por qué? Porque está muy chiquito. A veces se nos olvidan estas historias. Es preferible equivocarnos y decir sí, que se bautice, porque no tenemos el contexto. Hizo lo recto en los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre. Decía el pastor, ¿David era su padre? No. Se toma la línea, se salta muchas generaciones, porque las generaciones pegaditas, ¿qué les había pasado? Estaban totalmente fuera de los planes de Dios. Por eso toma el referente de David, que por cierto, ¿David fue perfecto? Para nada.
pero era amigo de Dios. Era un hombre que se arrepintió y dijo, Señor, yo no me quiero quedar aquí abajo, yo quiero de tu gracia y de tu mano, levántame. Y Dios, cuando tú le pides eso, no dudes, vas a estar en sus brazos de amor. Esa es la promesa a la cual tenemos. Josías hizo pasos importantes de una reforma. Quitó todos los ídolos. Tú puedes ver esos capítulos de Segunda de Crónicas, creo que el capítulo 34, y son versículos de todos los pasos que ese niño, después un jovencito dijo, vamos a limpiar. Y luego los ídolos los agarraba y los hacían así como en el molcajete, hermanos, los hacían polvito. Y ese polvito, aquí no se queda, ¡pum!, los mandaban lejos, que no quedara rastro ni pedacitos de los ídolos. Fue una reforma profunda. Limpió el templo de Dios, le dio confianza a los hombres buenos. Dijo, no se les va a poner un contador público para que digan, ay, ¿cuánto te gastaste en la pintura? No, denle la confianza de remodelar. Y en confianza y en amor hicieron esta remodelación. Pero un día le dijeron, hey, rey, ¿saben que nos encontramos? Ahí, por cierto, seguramente estaba en la pared del templo. Nos encontramos el rollo. Que por cierto, hermanos, el rollo era de este calibre. Este es un niño judío, todavía se quedó la costumbre. Cuando tienen 13 años hacen una ceremonia muy especial. También las niñas, pero los niños es más significativo, porque ante la comunidad de Israel, este niño pasa de ser de niño a hombre y tiene que cargar con el rollo. Así que era un rollo que no estaba para perderse, era un mega rollo. ¿Y qué tenía que hacer el rey con ese mega rollo? Fíjense lo escribió Moisés. A ver, vamos ahí. Y cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley del original que posean los sacerdotes levitas. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar de todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. ¿Qué tenía que hacer el rey con ese libro? Había un libro, una copia en el templo, pero tenía el deber de transcribirlo para estar siempre en comunicación con las palabras de Dios. Así que nuevamente vemos la importancia de estar empapados de la Biblia. No somos dignos, hermanos, claro, de agarrar la Biblia, sino que es por gracia, por misericordia que nosotros podemos beber de ellas. Me encantó esto para cerrar. Aprendizaje no es adquisición de conocimientos como muchas veces nos lo venden las escuelas. No es conocer más. ¿Cuántos de ustedes tal vez pasaron o reprobaron un examen porque no sabían contestar un examen? No. Aprendizaje es adquisición de comportamientos. De nada sirve estar empapado si no efectúas las reformas con la gracia de Dios. Cada año se leía el pacto con motivos recordativos, pero ¿saben qué? Cuando nosotros dejamos y descuidamos algo tan sencillo aparentemente, que es la lectura y el estudio de la Biblia, vienen grandes desastres a tu vida y a la vida de tu familia. Por eso la Biblia debe ser la lámpara que Dios ha puesto para que nunca te despegues de ella. Manasés y Amón no hicieron esto, no transcribieron, la olvidaron. Y entonces cuando Josías se dio cuenta del gran descuido, hasta rasgó sus vestidos. Hermanos, esta reforma termina con una celebración, la celebración de la Pascua. Terminemos con esto. Josías celebró la Pascua en honor al Señor en Jerusalén. El Cordero Pascual fue sacrificado. Restableció a los sacerdotes en sus cargos y los confirmó en el ministerio de la casa del Señor. Entonces, nosotros podemos también celebrar la Pascua cuando aceptamos el sacrificio del Señor Jesús en nuestras vidas cada día. Nosotros no celebramos la Pascua así como los judíos, pero la celebramos cada día
cuando le damos gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz. Que estas reformas, que esta vida recta nos inspire a ser mejores hijos de Dios. Dios les bendiga, hermanos.